y vamos a hablar de otra personalidad importante en la historia de la educación y la cultura en Ayacucho, aquel impulsor de la reapertura de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, pero también aquel que hizo posible la creación del Museo Regional de Ayacucho, de la Escuela Regional de Bellas Artes y la Escuela Regional de Música, pero además tiene otras virtudes relacionadas igualmente a la educación, pero que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los pueblos indígenas, originarios, como ahora los conocemos. Hemos tenido la oportunidad de visitar a los nietos, a Mónica y Rafael, con quienes hemos conversado, y este es el resultado de un reportaje que queremos alcanzarles a ustedes. Vamos a verlo. El último aniversario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga fue una ocasión para reconocer a un personaje ayacuchano de trascendencia, intelectual, político, comprometido con la educación y los pueblos indígenas, Luis Enrique Galván Candiote, una personalidad que no se le ha dado hasta hoy el sitial que le corresponde. Los que tenían una mediana economía los llevaban a Lima o a Cusco, ¿no? Por ejemplo, el caso del doctor Mono Tevez y otros, ¿no? Y la gente que no tenía recursos prácticamente se quedaba sin educación superior. Y todo eso aquilató Luis Enrique Galván, él se conectó con la población, conversaba con ellos, era muy empático, personalmente era muy querido. Y por eso algunos parlamentarios le llevaron cólera, ¿no? Y tuvieron que neutralizarlo y, digamos así, no lo reivindicaron como un hombre preclaro para Ayacucho. Su contribución había sido decisiva en la reapertura de la universidad, luego de casi 80 años de permanecer cerrada. Su condición de senador de la República por Ayacucho lo había comprometido con una iniciativa de ley que no culminó en su gestión, pero que recogió más del 98% de su iniciativa, según el doctor Ranulfo Cabero. Pero el punto culminante se hace con la presentación de la ley en el Senado por Luis Enrique Galván, que generó mucho debate y nuevamente se retrotrae la necesidad de su funcionamiento en plena pugna de posiciones en el Senado y en los diputados, en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se estanca 2 años para que nuevamente se vea el proyecto Galván. Y fueron ya otros parlamentarios que lograron nuevamente poner en vigencia esa ley. Este reconocimiento convocó a su familia, amigos cercanos, particularmente a 2 de sus nietos, Mónica y Rafael, que vivieron, conocieron, disfrutaron y aprendieron del abuelo. Los visitamos en su residencia de la ciudad de Lima y confirmamos toda una historia de vida vinculada al abuelo Luis Enrique Galván. Al abuelito lo recuerdo siempre una persona tan vital, tan alegre, tan sencilla, tan humana, muy jovial, un compañero a pesar de la relación nieta-abuelo, ¿no? Parecía que fuéramos de la misma edad, ¿no? Es un recuerdo muy fuerte y muy presente durante toda mi vida. Tanto sí que a veces me emociona un poquito, pero es que siento que el abuelito era una persona de avanzada. Tenía una visión más allá de lo tradicional, ¿no? Mi abuelito, en realidad, además de ser mi abuelito, era mi padrino. Entonces, había una relación muy cercana. Y yo creo que era su chochera, como decimos, tanto es así que él me llevó, yo estuve 1 año y medio viviendo con él, literalmente en su cuarto, me hizo una cama en su cuarto, que yo estuve ahí, entonces pasaba largas jornadas con él,
y claro, tuve la oportunidad de gozarlo. Yo creo que en el fondo era un maestro en todo el sentido de la palabra, ¿no? Siempre andaba inquieto, tratando de hacer cosas nuevas, de inculcarme, aprender cosas nuevas. Me inculcó mucho la lectura, ¿no? Había sido un personaje importante en la propuesta de una educación para todos, sin discriminación alguna, en un contexto de grandes desigualdades sociales. Había apostado por la educación indígena desde todos los espacios en los que había estado, primero como maestro, luego director nacional de educación indígena del Perú y finalmente como político. Las circunstancias del momento eran totalmente adversas a una educación inclusiva. El abuelito fue en 1931, lo nombran director de educación indígena del Ministerio de Instrucción Pública, como se llamaba antes, ¿no? Y ahí luchó por una educación indígena digna, bilingüe, con respeto, ¿no? Con dignidad, con oportunidades iguales, porque él decía que el agua y el aire, al igual como el agua y el aire, la educación tenía que ser un patrimonio de todos y no de una clase privilegiada. Tanto los aspectos en la parte política, en la parte administrativa, ¿no? En la visión que se tenía en la sociedad respecto a cómo la educación debía mantenerse casi como un privilegio, ¿no? Entonces creo que la labor de mi abuelo en ese sentido fue de alguna manera premonitoria de lo que años después, inclusive hasta ahora, se mantiene vigente. Si uno empieza a hacer un hilo a lo largo, lo que llamamos ahora la educación indígena, la educación para la cultura, la educación con educación bilingüe, el reconocimiento del quechua, el reconocimiento de los profesores de las comunidades, es parte de esa visión que mi abuelo tuvo hace casi 100 años, ¿no? El propio José Carlos Mariátegui, en su emblemático 7 ensayos de la realidad peruana, lo cita, señalándolo como un maestro que apuesta por el cambio, la modernización, en un momento en que interpela el papel de la universidad respecto a la investigación científica. ¿No? Habla de la renovación de los métodos pedagógicos, ¿no? Un poco como comentaba mi hermana. Si se exceptúa, y dice textualmente, ¿no? Si se exceptúa las innovaciones introducidas en la enseñanza por uno que otro catedrático, la subsistencia de los viejos métodos aparece absoluta. Hace poco un alto funcionario de educación pública, el doctor Luis Enrique Galván, se preguntaba en un artículo, ¿qué hace nuestra universidad por la investigación científica? A pesar de sus sentimientos de adhesión a San Marcos, el doctor Galván se veía precisado a darse una respuesta totalmente desfavorable. Los métodos y los estudios no han cambiado sino en la mínima proporción y solamente debido a la espontánea iniciativa de los pocos profesores con sentido austero de su responsabilidad. Luis Enrique Galván no solo había hecho una gran gestión por la reapertura de San Cristóbal, sino que igual había logrado la creación de las 2 escuelas de Bellas Artes y Música de Ayacucho, además del Museo Regional. Cuando fue senador por Ayacucho en 2 oportunidades, en ambas fue que impulsó la creación del Museo Histórico Regional de Ayacucho, la Escuela Regional de Bellas Artes de Ayacucho, la Casa del Maestro, la Escuela Regional de Música, sobre todo, ¿no? Y yo creo que eso ha contribuido mucho, ¿no? Que hayan egresado artistas de una calidad impresionante, ¿no? De ayacuchanos que son un orgullo del Perú, ¿no? Para el mundo. Una particularidad digno de destacar y recordado por sus nietos, el profundo amor y compromiso con lo propio, lo nuestro, el pasado histórico y milenario, que lo había llevado a plasmar en toda la arquitectura de su vivienda, desde el gran torreón, las características de las puertas, las ventanas, los dinteles, motivos de pintura, pisos, hasta bancas. Tan es así que, por ejemplo, en la casa familiar, ¿no? Que cuando compra el terreno, al frente ve que habían construido un castillo español, ¿no? Y el abuelito no podía aceptarlo, que en pleno
país independiente, ¿no? Como peruano, pudiera haber lo sentía como una ofensa, ¿no? Y entonces decide construir un castillo inca, y la casa tenía toda una, digamos, arquitectura como un intihuasi casi, sí, ¿no? Uh-huh. Con la reja, la entrada, la sala, el comedor. Para nosotros realmente el Palacio Incaico es una casa que las personas paraban a mirarlo porque no había algo similar, no se encontraba. Y yo quiero llamar la atención de algo interesante, ¿no? O sea, no solo es el Palacio Incaico, no se construyó en alrededor de 1930-35. Entonces esto era una, llamémosle así, un grito arquitectónico en una sociedad limeña tradicional en el distrito de Santa Beatriz, donde por supuesto las casas pues todos traían chalets estilo barroco, de estilo europeo. Entonces esto era una respuesta, digamos, a la sociedad limeña, ¿no? Rafael Galván, el nieto, recuerda al abuelo senador de la República como político, diferente a quienes lo ejercen actualmente, respetuoso de promesas cumplidas, al intelectual de vasta producción literaria y al maestro pedagogo, contestatario para su época y tan vigente en los tiempos actuales. Uno que tiene que ver con su faceta como político, como un respetuoso de los valores democráticos, de la responsabilidad que significaba ser representante del pueblo, de las promesas que hizo como representante del pueblo y que las cumplió. Realmente me he contado la anécdota de él se vestía elegantísimo para ir a votar, porque ese día se hacía ciudadano, pero no solo ciudadano en el ejercicio del voto, sino él que ya había sido senador en el ejercicio de la responsabilidad de representar a su pueblo, ¿no? Que fue lo que ejerció a lo largo de su trayectoria en el Senado. Entonces hay una pedagogía política de personajes que han hecho el Perú y que a veces no se les reconoce. Hoy día cuando vemos lo que es la política actual, lo que es el manejo de la cosa pública, pues extrañamos a personajes que nos han dejado huella y que desafortunadamente poco se ha perdido en la nebulosa, ¿no? Una gran referencia de la vida de un ilustre personaje que seguramente aún no ha tenido el reconocimiento debido y el estudio de su producción intelectual, particularmente en la educación y la reivindicación de los pueblos indígenas. Es noble amar a la patria y es muy hermoso morir por la patria. Pero más noble y más hermoso es hacer todo lo posible para que la patria sea un país digno de que sus hijos la amen y mueran por ella. El abuelo fue un personaje adelantado a su época, que se enfrentó a una sociedad todavía fosilizada y que permitió cambiar el desarrollo de la Sierra del Perú. Seguramente mucho aún por conocer al senador Luis Enrique Galván. Su contribución no solo con la universidad, el Museo Regional de Ayacucho, las escuelas de bellas artes y de música, y seguramente si vamos escarbando muchísimo más todavía. Mucho de su producción se encuentra en la Pontificia Universidad Católica del Perú.